Tejiendo Palabras. Congreso Nacional Indígena. Rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Congreso Nacional Indígena, Instagram Congreso Nacional-Indígena y en Twitter como @CNI-México. Bueno, bienvenidas, bienvenidos compañeros, compañeras. Este es el programa Tejiendo Palabras del Congreso Nacional Indígena, rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia. El día de hoy nos acompañan compañeras y compañeros del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, quienes nos van a compartir su lucha, sus experiencias y su caminar. Al norte del Istmo de Tehuantepec, en el sur del estado de Veracruz, en la Sierra de Santa Marta, costa del Golfo de México, los pueblos Nahua y Ñontají están afectados por amenazas de proyectos de muerte en su territorio, como son las concesiones mineras en el corazón de la sierra, la exploración de hidrocarburos convencional y mediante fracking en la mar, en su laguna y en las planicies que las unen a las ciudades petroleras vecinas, los parques eólicos al servicio del capital humano e industrial en su costa y el despojo del agua en sus ríos y manantiales para abastecer los parques industriales ya licitados del corredor interoceánico. Con la resistencia organizada de los pueblos han logrado parar todas las amenazas en tierra, pero los malos gobiernos violaron su derecho a la información y la consulta, y lograron instalar un gasoducto marítimo en su maritorio en los años 2024-2025. Además, desde el 1 de marzo de 2026, sus comunidades pesqueras de la costa y de la laguna del Ostión se encuentran asoladas por el derrame petrolero que afecta todo el Golfo de México. Pero desde sus asambleas comunitarias se seguirán organizando en el movimiento regional indígena en defensa y respeto por la vida, acompañadas por el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta. Seguirán resistiendo e impulsando formas de autonomía mediante la salud, la comunicación, la autogeneración de electricidad, la vigilancia, la economía solidaria y defendiendo la propiedad social de la tierra con participación renovada de jóvenes, mujeres y señores, en articulación con otros pueblos de México y del mundo. Bienvenidos, compañera Maribel y compañero Obed. Quisiéramos preguntarles, ¿cuál es la lucha que lleva el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta? Bien, de antemano, gracias al equipo de comunicación del CNI que está haciendo posible este material que se está generando desde los pueblos para compartirlo a otros muchos pueblos y como parte de este caminar rumbo a los 30 años, ¿verdad? Del Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues bien, yo soy Maribel y ¿cuál es nuestra lucha que llevamos como proceso de articulación en la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz? Pues todo tiene que ver desde nuestra historia y precisamente desde como, en mi caso, como el pueblo Nuntajiyi, que es el pueblo descendiente antiguo del pueblo olmeca, tiene una tradición de resistencia desde tiempos muy precoloniales, la verdad, ¿no? Contra las invasiones nahuas. En toda parte de nuestro territorio logramos que no fueran conquistados, ¿no? Y otra parte sí pudo serlo. Sin embargo, toda esta parte tiene que ver con parte de lo que es actualmente el municipio de Pajapan y otros que son bienes comunales. Y entonces, según los estudiosos, ¿no? Que el pueblo pajapeño es un pueblo nuntajiyi, pero nahuatizado. Entonces, tiempo de la colonia lucharon y consiguieron sus títulos virreinales los pueblos de por acá. Pero posteriormente, cuando llega Porfirio Díaz, se regaló
toda esta parte de nuestro territorio se lo regaló a su suegro Romero Rubio. En aquel entonces, este señor Romero Rubio, pues era ministro de guerra y durante toda la primera mitad del siglo XX, pues nuestros abuelos y nuestras abuelas lucharon por recuperar su antiguo territorio comunal, pero el presidente Miguel Alemán impulsó un programa de colonización de la sierra y empezaron a formar colonias agrarias con ganaderos mestizos del centro del estado de acá de Veracruz. Y entonces, para no perder todo el territorio, pues nuestros abuelos optaron por aceptar la división del territorio, hacer ejidos parcelizados por el PROCEDE, el programa de certificación de derechos, ¿no? Ahora estamos en resistencia contra el programa de dominio pleno, que lo que quiere pues es privatizar nuestras tierras. Y esta privatización pues ha sido todo un plan con maña que viene desde la época de Salinas. Sin embargo, los pueblos nahuas de Mecayapan y de Tatahuicapan, ellos llegaron después de la colonia desde Tabasco, huyendo de los ataques de los piratas y pidieron permiso a nuestros abuelos Nuntajeyi a instalarse en nuestro territorio. Y bueno, en este nuevo siglo, desde el año 2001, nos organizamos en la resistencia por una tarifa justa de la luz y en el 2013 pues integramos la lucha por el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y estamos integrados a la Red Nacional de Resistencia Civil. Entonces contamos con nuestro equipo de técnicos electricistas comunitarios y desde el 2024 pues estamos avanzando lentamente, pero seguramente que en los estudios técnicos para echar a andar una pequeña hidroeléctrica comunitaria demostrativa en la comunidad Nuntajeyi de Ocosotepec. Y bueno, y somos parte también del espacio organizativo de Luces de la Resistencia, ¿no? También comentar que en el 2011 constituimos el Centro de Derechos Humanos como herramienta que nos apoya a nuestras luchas, al cual pusimos el nombre del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño, y somos parte de la Red Nacional de Derechos Humanos de todos los derechos para todas y todos, ¿no? De la red TDT conocida. Y en términos de defensa del territorio, pues nuestras luchas recientes empiezan en el 2013, cuando nos enteramos acerca de la minería de plata en el corazón de nuestra sierra y empezamos a informar a las comunidades vecinas de la concesión y finalmente a todas las comunidades de nuestro territorio porque la explotación minera iba a contaminar a todos nuestros ríos. Y después nos enteramos de la amenaza de la explotación y exploración de hidrocarburos en toda la zona baja de la planicie de nuestro territorio y que esto amenazaba también a nuestros ríos de la sierra porque iban a necesitar millones de litros de agua para perforar sus pozos. Y de la misma manera acudimos a las asambleas de todas las comunidades a informar, a proyectar videos de lo que pasaba en el norte del estado de Veracruz y en otras regiones con el fracking y proponer la firma de actas de asamblea prohibiendo la explotación minera de hidrocarburos y sobre todo el despojo del agua en nuestros territorios. Y bueno, continuamos luego en el 2016, nos constituimos como Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida. Esto fue en una asamblea de comunidades en resistencia y en aquel entonces fuimos alrededor de 80 comunidades que firmamos nuestras actas de asamblea y todas las autoridades se juntaron en el 2016 para exigir y presionar a sus ediles municipales para que firmaran acta de cabildo, prohibiendo también estas actividades en sus respectivos municipios. Aquí en la sierra, 4 ayuntamientos firmaron sus actas de cabildo, de las cuales la verdad solo 3 fueron ingresadas al Congreso local, siendo válidas hasta la fecha de hoy. Y bueno, también nos integramos como parte de la Asamblea Mexicana contra el Fracking y del Espacio Organizativo de México Sin Fósiles. También llegaron 2 empresas, la empresa Dragón y la empresa Next Energy, pretendiendo instalar parques eólicos en nuestro territorio, pero informamos a las asambleas en aquel entonces
convocamos un foro de intercambio de experiencias con la participación de compañeras del Istmo de Oaxaca y de la costa de Chiapas, afectados también en aquel entonces por los parques eólicos empresariales. Y bueno, posteriormente a eso, la gente corrió al personal de estas empresas y de aquel entonces no regresaron. Y en pleno temporada de COVID, en el poder, pues llegó con agua a hacer estudios de algunos ríos de la sierra sin pedir permiso, ni al municipio, ni a las autoridades locales, ni a los parceleros, pero los pobladores los llevaron a sus comunidades. Llamaron a las comunidades vecinas, los corrieron y firmaron sus actas que nadie se iba a llevar ni una gota de agua de sus ríos y manantiales. Y estos tampoco regresaron hasta ahora, ¿no? Y bueno, también en la época de López Obrador, mandaron a la empresa Comesa a hacer trabajo de exploración de hidrocarburos en algunas comunidades, pero nuevamente la gente los corrió a los trabajadores, alegando que sus actas de asamblea todavía eran válidas. Y bueno, siguiendo en el 2022, nos enteramos del proyecto del gasoducto de Puerta del Sureste, de capital canadiense, con la empresa TC Energy, y empezamos a compartir la información con las comunidades costeras, pero para eso los operadores de Morena en la región habían realizado una intensa labor de desprestigio en contra de las personas que estamos más movidas en esta actividad informativa y organizativa regional, y las comunidades no le dieron tanta importancia cuando ya se alarmaron porque empezó a haber mortandad de especies marinas. Ya la empresa en aquel entonces había colocado la tubería y estaba terminando la construcción de la planta de compresión de gas en una comunidad de la costa, municipio vecino de ya la ciudad de Coatzacoalcos. Ya los primeros daños estaban hechos. Para esto interpusimos un amparo colectivo entre varias comunidades, del cual acabamos de ganar una suspensión definitiva. Y bueno, en el 2023 fuimos parte del equipo organizador de la Caravana del Sur Resiste, varias luchas por la defensa del territorio en todo el sur sureste mexicano, afectado por el megaproyecto articulado Tren Maya, corredor interoceánico. También tenemos algunos aliados y aliadas en las ciudades vecinas, pero muchos se han vuelto ya morenistas de corazón y ya los perdimos, pues. Actualmente contamos con una alianza con el Sindicato de Telefonistas en la ciudad de Coatzacoalcos y las compañeras de la Casa de Salud Popular de Minatitlán y Coacotla. Eso ya es en Cozoleacaque. Y unos compañeros que hacen trabajos de quiropraxia que también son de Coatzacoalcos, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos vivido nosotros como proceso de articulación, son nuestras luchas que mencionamos, toda nuestra vivencia en estos casi 15, 16 años caminando, en mi caso y en el caso de otros compañeros, pues más, ¿no? Tengo una pregunta, compañera. Justo iba a preguntar cuándo se fundó, cuándo se forma como el proceso de articulación. Ya tienen 15 años entonces. Realmente el proceso de articulación empezó como en el 2010, 2009, que empezamos a caminarlo. Y en el 2011 fue que se fundó el Centro de Derechos Humanos, al ver que pues sí lo necesitábamos. En esta zona no hay ninguno que promueva el trabajo para el derecho de los pueblos, mujeres y hombres de la campesinos e indígenas de por acá, ¿no? En aquel entonces, nuestra principal situación era la minería, y a partir de eso fue que nos empezamos a articular. Y ya de ahí se empezaron a avecinar otras, los parques eólicos, la exploración de hidrocarburos, las concesiones de agua, la energía eléctrica, las altas tarifas, que la luz sea un derecho humano, pues eso, de hecho, la resistencia civil o sobre la exigencia del reconocimiento como la luz como un derecho humano
puede decirse que es la más antigua, ¿no? Acá en la región, lleva más de 20 años, porque eso empezó en el 2005. Ya llevan casi 2026, ya pasaron casi 20 años esa exigencia y los compañeros siguen. Y de eso se han ido articulando otras luchas y bueno, el tema del feminicidio en la región hemos visto, sino más bien como tres casos acá. Uno de ellos fue el que atendimos, acompañamos y bueno, también el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de la inseguridad que también es un problema, es un dolor que se vive, ¿no? Acá en la región. Bueno, justo eso nos lleva a preguntarles qué está pasando hoy en el territorio que abarca el proceso de articulación. Acá no, con lo que está pasando acá en la región y pues como nosotros no, como por lo que pertenecemos en el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, pues somos un equipo de compañeros, compañeras y compañeros pues de las comunidades de la región que compartimos una postura no política anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, ¿no? Y que prestamos nuestros esfuerzos a esta labor organizativa en nuestras comunidades acá, que se organizan en el movimiento regional indígena, en defensa y respeto por la vida, que es lo que mencionaba ahorita nuestra compañera Maribel. Pues todas con la conciencia de resistir ante las amenazas del territorio y la vida, pero no necesariamente con la conciencia de luchar por otro mundo posible. La mayoría de la gente sigue siendo muy partidista y que es lamentable la verdad este tema, aunque ya están cada vez más conscientes de que no hay esperanza de cambio por ahí. La mayoría de las personas pues siguen sus líderes para ver cuáles beneficios personales les cae y muy pocas personas todavía son las que le apuestan a un cambio de sistema. Entonces somos CNI, las personas de las comunidades de la Sierra de Santa Marta y del colectivo Altepe, que conformamos el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta. Actualmente nuestra lucha está enfocada en tres ejes de resistencia: la defensa de la propiedad de la tierra frente a la presión de las instituciones sobre las comunidades, para que no entren en el programa del dominio pleno, que significa la privatización de las tierras ejidales y de bienes comunales, uno de los múltiples elementos que utilizan para tratar de convencer a las comunidades que le entren al dominio pleno, es decirles, si las tierras son privadas, pueden hacer lo que quieran con ellas. Y pues es lamentable esto realmente. O sea, es lamentable que entren ahí, ¿no? Y también realmente con eso del dominio pleno, la otra narrativa que le inculcan a las personas o que difunden, ¿no? Es esta cuestión de que las parcelas o los solares, ¿no? Donde uno vive, pues tendrán más valor, ¿no? Entonces son muchas cuestiones pues por esa parte, ¿no? Bueno, este es otro de los ejes, ¿no? La organización de las comunidades costeras y laguneras para la remediación a corto y largo plazo de los ecosistemas afectados por el derrame petrolero por una fuga de tubos de Pemex en aguas de Campeche desde principios de febrero de 2026. Esta es la más reciente en sí como tal. Desde la lucha contra el gasoducto y ahora con el derrame petrolero en nuestras costas, nos aliamos con múltiples organizaciones ambientalistas como Greenpeace México, Conexiones Climáticas, CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Terra Vida, Oceana, APETAC es una organización aquí de la región en sí como tal, de Ixhuatlán del sureste de hecho, por citar algunas, ¿no? Y somos parte de la red de protección arrecifal del Golfo de México, que es desde aquí donde se difundió ahorita todo lo del tema del derrame. Pues de gran ayuda, ¿no? Que las personas estuvieran pues en esta organización o en este modelo organizativo, ya que pues fue la manera de difundir pues estos temas, ¿no? Del derrame y gracias a ello no se pudo minimizar. Hicieron todo lo posible por dejarlo pues realmente abajo, ¿no? Para que no se escuchara, pero gracias a que la gente pues sí se motivó y empezó a subir sus evidencias, pues fue posible en sí que pues que todo en sí, todo mundo y todo México en sí como tal, pues se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Nuevamente, la organización de todas las comunidades para resistir contra la amenaza de explotación de hidrocarburos y despojo de agua por el recién anuncio de la presidenta de la República de impulsar nuevamente el fracking en el país. La mayoría de la gente de la región yo creo que está súper preocupadísima en sí,
porque pues todos de alguna u otra forma pues vieron el discurso de la presidenta diciendo que pues el fracking va porque va por cuestiones de soberanía energética, ¿no? Y pues esto sí es un tema un poquito complicado realmente porque desde hace mucho tiempo sí hemos sido codiciados por las empresas de hidrocarburos como la minera, ¿no? Y pues ahorita también por las cuestiones del corredor interoceánico, pues también está la del agua y todos los recursos posibles que puedan ocupar realmente pues estas megaindustrias que piensan instalarse aquí pues en la zona del Istmo, ¿no? De lo que es pues aquí de lo que es el corredor interoceánico que abarca pues desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, Oaxaca, o sea que es pues este proyecto que impulsaron pues realmente como algo que supuestamente iba a beneficiar a nuestras comunidades, no, pero que dentro de lo que cabe decirse, las comunidades, las que todavía se cuestionan, sí se ponen a pensar y dicen, pero ¿qué implica esto? Implica, y de hecho lo hemos platicado, es lo bueno también que pues hemos encontrado como que esos espacios para platicarlo, ¿no? Y hacemos este análisis, pero para que una industria funcione, tiene que ocupar recursos naturales. Desde la época de López Obrador lo mencionó mucho. Él decía que por esta región había muchos recursos naturales que prácticamente podían ocupar pues las industrias, ¿no? Que por acá se supone que había sido territorios olvidados y que por ello no se le había hecho inversiones ni nada, pero ese discurso realmente poniéndolo en análisis quiere decir esto, que realmente sí hay recursos, pero no porque no haya habido, digamos, que proyectos extractivistas, sino que hay recursos porque la mayoría de las personas pues son conscientes y también porque personalmente somos comunidades indígenas que durante muchos años pues la herencia de esta sabiduría, ¿no? Del cuidado, de también tomar lo necesario, no excederse con estos recursos naturales, porque pues realmente para la cosmovisión, ¿no? de los pueblos indígenas, tanto de acá de los Nuntahuyi, ¿no? y los pueblos nahuas, había una conexión inmensa con esta parte de la naturaleza. Entonces todo se les respetaba y si agarrabas algo tenía que ser con medida y tenías que pedirle pues a la madre naturaleza que te proveera pues de esto, ¿no? De comida, alimentación, pues de un techo, de buena producción. Entonces, desde esta cosmovisión en sí es que yo entiendo qué es lo que hizo que se protegiera todos estos recursos naturales y que lamentablemente la gente que está desde sus escritorios no va a saber en sí la vida comunitaria, cómo es el convivir con estos espacios. Entonces ellos solamente lanzan los proyectos desde allá arriba, desde su imaginación, sin saber cómo es la coexistencia, cómo es la vida diaria, pues de los que vivimos en estas tierras, ¿no? Cuando ellos dicen, es que hay muchos recursos naturales, por eso hay que explotarlos y hay que sacarles provecho, porque nunca se les ha dado la inversión necesaria a esta zona, ¿no? Este mensaje de que están diciendo, hay muchos recursos, vayan a despojarlos porque nosotros les estamos dando permiso. Y ahorita con la reciente curso de Claudia Sheinbaum, pues van a explorar nuevas tecnologías para pues utilizar la técnica del fracking, algo más amigable. Pues realmente también ahí sí sabemos que nosotros estamos destinados para fracking, ¿no? Desde el gobierno, desde pues de las instituciones estas, pues realmente sabemos que vienen por estas cuestiones, por estos recursos que han sido protegidos, ¿no? Durante muchos tiempos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la rebeldía, varias comunidades cuentan con sus grupos autónomos de promotores de salud, herbolaria y alternativas, ¿no? Homeopatía, manejo de imanes, masajes y baños de temazcal. No hemos tenido buenos resultados en promover nuestra economía comunitaria, pero seguimos con la esperanza de tener buenos frutos posteriormente. Y ahorita solo está funcionando el grupo de mujeres con Diamor, que se dedican a pues, hacer jabones, shampoos, entre otras cosas que son pues, de uso diario, ¿no? Tenemos nuestra tiendita de productos naturales de la región, que ahí pues en esta tiendita vendemos miel, café, productos de Condiamor y farmacia herbolaria y homeopatía. Adquirimos un equipo de medición topográfico satelital para el proceso de defensa de la propiedad social de la tierra y pretendemos
que pueda hacer en el sueño de lograr echar a andar la hidroeléctrica comunitaria demostrativa para el próximo año, que también eso es realmente un sueño que esperemos y dentro de poco en sí salga a lucir, ¿no? Y a difundirse que sí se puede, ¿no? También aplicamos ahí como que la idea de eso de energía para quién y cuánto ocupamos nosotros de esta energía, ¿no? Entonces, desde ese punto, vamos a ver también la magnitud y cuánto es lo que realmente las comunidades ocupan, para que no nos vengan a decir que por soberanía energética debemos de sacar el gas natural licuado, el gas fósil, ¿no? Prácticamente de la tierra, ¿no? Y de esto creo que va a quedar también un precedente cuando pues salgan los resultados para decir si podemos tener otras alternativas y que los combustibles fósiles mejor se queden ahí en el suelo. Y creo que eso la juventud también lo tiene muy en cuenta, desde la educación que nos han estado dando pues los abuelos, ¿no? Y las abuelas de aquí, de los procesos organizativos, porque pues esa enseñanza pues viene de ahí. Y bueno, constituimos la red de mujeres defensoras sanadoras comunitarias. En las distintas comunidades hay bastantes mujeres participando en las instancias organizativas del movimiento. Bueno, tuvieron un encuentro en sí como tal, algunas compas, muy esperanzador. Le apostamos mucho a la integración paulatina de jóvenes y jóvenes al movimiento a través del grupo Las y los Chaquistes de la Tierra, que se constituyó en diciembre del 2023. Antes de la pandemia ya habíamos tenido algunos encuentros puntuales de jóvenes. También se empezaron a realizar pinturas murales en las comunidades y con la participación de jóvenes, pero fue hasta septiembre que se empezó un proceso a partir de un taller que nos vinieron a facilitar unas compañeras de la Alianza Mexicana contra el Fracking y también integrantes del CNI sobre el tema del cambio climático. Pues hice una invitación a los jóvenes pues a integrarse a un movimiento que entonces se llamaba Viernes por el Futuro, que creo que la mayoría de nuestro país, ¿no? En cuanto a los jóvenes, ¿no? Sí tuvimos nociones de ese movimiento que era Viernes por el Futuro, que se hacía cada viernes, ¿no? Yo en ese momento sí estaba con un estrés demasiado alto al ver que no le hacíamos igual caso a las cuestiones del medio ambiente, ¿no? Que esta cuestión del cambio climático ya no se tenía que ver como cambio climático, sino como crisis climática, porque dice que solamente cuando se trata algo como crisis es que empezamos a reaccionar. Acompañaba nuestro amigo, rapero integrante del colectivo Altepe, al que conocíamos como el Tío Bat. Pues sacó algunas rolas y una de las más emblemáticas, creo que las que yo he escuchado, pues la del contra el fracking, con su rola contra el fracking y otras en español y en un tajilli. En diciembre, lamentablemente mataron al Tío Bat, ¿no? Y en abril llegó la pandemia. Tardamos para iniciar el proceso de jóvenes con compañeras de Luces de la Resistencia. Recibimos a un encuentro nacional e incluso con compañeras de Guatemala y Ecuador sobre el tema de la generación autónoma de electricidad en la comunidad Muntaquilli de Ocosotepec, que es esta de la hidroeléctrica, donde pretendemos instalar la primera hidroeléctrica comunitaria con la asesoría primero a distancia con la Asociación Huaquía Ambiental de la República Dominicana y ahora con las hermanas y hermanos de la cooperativa Onergia, con sede en la ciudad de Puebla. A este encuentro nosotros invitamos a jóvenes de la región que participaron en los talleres de pintura mural, versada de son, música, video, con resultados muy buenos. Pero cuando les invitamos a una reunión de seguimiento, llegaron solo unos cuantitos. A esos les preguntamos qué les gustaría hacer fuera de estar en el pues puro celular, ¿no? Y nos dijeron que les gustaría ir a caminar a la montaña. Y de ahí fuimos a la montaña, ¿no? En la montaña nos atacaron los chaquistes y de ahí tomó el nombre del grupo, ¿no? Propusieron los jóvenes seguir haciendo caminatas a la montaña y al mar y a la laguna, tener talleres de diversos, pintura,
poesía, cerámica, observación de aves, introducción a las lenguas y culturas náhuatl y nuntají, para que conozcan más su cultura. El gran reto que tenemos es cómo generar economía comunitaria para que estos jóvenes puedan generar sus ingresos y no irse o irse un tiempecito para conocer más el mundo capitalista y poder valorar más la vida comunitaria o hacer un poco de ahorro, ¿no? Y regresar a construir este otro mundo posible. Pues como tal, pues es como que lo que buscamos aquí con los chaquistas, ¿no? Con este grupo de jóvenes. Sí vemos que sí hay esperanza. Es la ventaja porque, bueno, ahorita todas estas actividades que acabé de mencionar, ¿no? Salen de la idea de ellos, de la idea de cómo conocer su territorio en el que viven. Apenas este fin de semana, ayer justamente, tuvimos también lo de la introducción a las lenguas Nuntahiji y Nahua. Y la verdad que me sorprendió en nuestro alfabeto y en nuestras vocales no existe una letra. Y creo que es como que lo que también nos hemos preguntado en la región, que por qué no nos adaptamos al castellano completamente. Digamos que de nuestras raíces hay algunas letras que no existen, entonces nosotros nos hacían sentir mal por hacer pronunciamientos incorrectos del castellano, ¿no? Pero ayer la aclaración que nos hizo, o sea que realmente sí hacía falta como este tallercito, ¿no? De la introducción a la lengua, para tener claro esta parte, ¿no? Y no sentirnos avergonzados por cómo hablamos, porque realmente debemos de darle, como comunidades indígenas, debemos de darle prioridad principalmente a nuestra lengua materna. Sinceramente salimos de ese taller y salimos con un panorama claro. Inclusive también los muchachos pues siguieron proponiéndonos que se sigan haciendo este tipo pues, de talleres, ¿no? Hacerlo pues en estos espacios naturales que tenemos realmente acá todavía. Les da un impulso a estos talleres hacerlos en estos espacios, ¿no? Porque es como un recuerdo que se queda en nuestras memorias y que realmente podemos seguir transmitiendo a otros jóvenes y que ellos también se puedan seguir involucrando. Y creo que es lo que realmente nos está dando como resultados. Otra cosa que hay que recalcar, ¿no? Y que también me pareció muy hermoso y que también creo que de ahí salimos demasiado cargados de energía buena, fue hacer una excursión en uno de los ríos emblemáticos acá que nace en nuestra Sierra de Santa Marta. Y quedarnos allá nos dio esa conexión con la tierra, con el agua que necesitábamos en esos momentos, porque estábamos con el tema del derrame de hidrocarburos. Entonces era como que un golpe demasiado grande que nos dio, pues, y que lamentablemente no se hiciera caso, pues, de un principio. Fue demasiado estresante y frustrante, ¿no? Todos se quedaron como que esa idea de preferimos primero que nuestros ríos estén sanos, nuestros cerros estén sanos, nuestros árboles sigan aquí, a que venga una empresa o una industria a terminar pues con esto, ¿no? Creo que los pueblos hallan las formas de cómo compartir o seguir transmitiendo su cultura, ¿no? Me parece muy importante ese punto porque justo en estos programas anteriores se hablaba de eso, de que la juventud ya no está en cercanía con la naturaleza como nuestros padres, como nuestros abuelos, y no tenían ese mismo sentimiento de pertenencia o la cosmovisión ancestral de cuidar estos recursos, ¿no? Lo que comentas es muy importante. Muchos de ellos se mudan, migran, ¿no? A veces por la falta de oportunidades de trabajo y entonces se desprenden de su relación con la naturaleza. Y es muy importante que las generaciones futuras pues estén atentas o que sepan, ¿no? Cómo reaccionar ante estos eventos. No, pues la verdad que a mí me ha gustado mucho este trabajo con los chicos, porque realmente lo único que hacemos es generar las condiciones, porque son sus propuestas de ellos las que llevamos a cabo. ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Nos podrían compartir? Ajá. Pues principalmente, la principal exigencia, creo, y que no sé si se puede ocupar esas palabras, pero sí, la principal exigencia sí sería como que nos dejaran de chingar, sinceramente. Ya no nos estén acá pues achacando con sus megaproyectos, déjenos vivir en paz, déjenos disfrutar de la naturaleza que existe, déjenos convivir,
y vivir en paz, ¿no? Porque sinceramente estos temas de extractivismo y de industrias y empresas que vienen a acabar con nuestro planeta, también hacen que nos quiten el tiempo que bien pudiésemos estar disfrutando y que lamentablemente no nos dejan vivir en paz, no nos dejan realmente tener una vida digna, una vida en la que nos ocupemos en cultivar nuestras tierras, en prácticamente vivir las cuestiones comunitarias anteriores, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que lamentablemente por cuestiones del capitalismo, por cuestiones de la industria, pues modificaron nuestra forma de vivir, ¿no? Y que realmente la mayoría pues son para dañar a pues a nuestros espacios, ¿no? A nuestras comunidades, a nuestra pues vida diaria, inclusive con el tema del derrame, platicábamos esta cuestión no solamente fue un ecocidio, sino también parte de un etnocidio, porque a tal caso que hasta el día de hoy la actividad que por muchos años fue una herencia ancestral, ¿no? La actividad de la pesca, hoy no se puede hacer con naturalidad, con continuidad en sí como tal. O sea, y eso prácticamente está obligando a que estas comunidades indígenas de la costa pues se vea transformada, ¿no? Y no por gusto, no es una adaptación como que las comunidades hayan dicho, oye, vamos a cambiar nuestra forma de vivir, vamos a hacer otras actividades, no, sino que fue a causa de este derrame que los está obligando a quedar parados y no poder seguir con sus actividades y que lamentablemente un pescador sin el mar y sin la laguna no es pescador. O sea, prácticamente esta actividad está atorada, ¿no? Y no sabemos con exactitud cuándo se pueda volver a la normalidad. Y refiriéndome también a ese tema, no solamente en el contexto de los pescadores, sino en la alimentación de la región, que era también una cuestión ya tradicional. O sea, era una cuestión en sí que era parte de nosotros. Entonces, por eso es que hablamos también de que es una cuestión etnocida, porque es una que está agravando a nuestras etnias, a nuestras culturas, a nuestra forma de vivir, que está transformándola, pero de una manera muy fea, muy mala, en el que ahorita no podemos confiar si podemos consumir mariscos por el miedo a intoxicarnos y pues posteriormente algunos pues se pueden morirnos de esta intoxicación o tener estos químicos inclusive es algo terrible. Entonces, por esa parte, creo que nuestras exigencias sí sería que pues se nos respetara, ¿no? Como comunidades indígenas y que pues nuestra voz valiera, porque esto sí nos lo hicieron saber con sus discursos ahorita con el tema del derrame, que nuestra voz como que es la más mínima. O sea, somos comunidades indígenas y se supone que en este sexenio, hasta lo dicen, ¿no? Año de la mujer indígena. ¿Y cómo es posible que ahorita, pues siendo de comunidades indígenas, se nos haya dicho, hey, ¿sabes qué? Mira, hasta que yo pueda ir a corroborar que sí existe un derrame, voy a decir que sí es un derrame. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos los que vivimos en esta región, en esta parte? O sea, entonces prácticamente para la parte oficialista, la parte del gobierno, nuestra voz solamente sirve cuando es para acompañarlos a ellos, para hacer mítines políticos, para andar ahí de la mano con ellos, pero no cuando se nos presenta un problema y que nuestra voz sea la que difunda estos mensajes, ¿no? De lo que está pasando. Entonces ahí sí entró mucho en controversia, pues, este discurso, esta narrativa que traen, que ahorita son para las comunidades indígenas, que primero los pobres. Entonces sí nos dejó como que, pues, con mucho daño, ¿no? Inclusive, pues, en nuestras personas mismas. Los gobiernos mexicanos están pues sirviéndoles igual al capital, ¿no? Porque como dicen, a veces están golpeando a los pueblos tanto por acción como por omisión, ¿no? Porque por acción, cuántas concesiones mineras otorgan. Ellos dicen que abren paso a la inversión, pero en realidad pues están abriendo paso a la destrucción, ¿no? A la destrucción natural y también de las comunidades, principalmente originarias. Hay una omisión muy grande en este daño ambiental que están haciendo. Pues creo que esa exigencia es la más importante, ¿no? Que dejen de dañar a los pueblos. No, pues me parece muy bien todo esto que comenta Obed. La verdad que así no las estamos pasando por acá. Es un verdadero desastre, ¿no?
sobre todo por todo el daño ambiental que ocasionaron y pues esta omisión tan grande que tienen de no querían reconocerlo hasta que pues todos investigadores solidarios dieron con el dato, ¿no? Y solo se hizo público fue que tuvieron que admitirlo. Y bueno, qué decir con el daño social también, pues, ¿no? Porque esta discriminación del oficialismo y de lo comunitario, ¿no? De que se destinaron apoyos que de por sí ya los tienen, pero solo para los que son oficiales, ¿no? Registrados y la gente que no lo es, ellos no existen, ¿no? Entonces, pero sí existen para cuando ellos lo necesitan, ¿no? Para cumplir sus metas o para cubrir sus urnas en este caso, ¿no? Y pues, ¿qué decir de pues este anuncio que hizo la presidenta de la activación del fracking sustentable? ¿Cuál sustentable? Pues no, sino que más bien sabemos que finalmente viene a dañar a la tierra, viene a dañar a los mantos acuíferos, viene a dañar pues la vida comunitaria, viene a dañarnos todos, ¿no? Como pueblos. Ahí es donde vemos que eso es un tema súper reciente de que nosotros lo vivimos hace tiempo y se logró detener y que en aquel entonces pues la presidenta no era presidenta, era también ambientalista, pero ahorita pues está en su cargo y entonces dice el fracking va porque va. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta que el gobierno no gobierna, ¿no? Sino que gobiernan los intereses de las empresas y ellos solo son los que ejecutan, ¿no? Entonces, pues realmente nuestra exigencia, ¿cuál sería? Que pues respeten nuestra libre determinación como pueblo si no queremos fracking, que así sea, ¿no? El respeto a nuestro derecho a la libre determinación y autonomía de nosotros, de nuestros territorios. Y bueno, sobre toda esta exigencia que que lleva 20 años de exigencia de que la luz tenga un reconocimiento constitucional de acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Porque realmente si la región no se está cobrando una tarifa alta, es justo por la resistencia que existe en muchos pueblos de no pago de la luz desde hace 20 años, justo porque llegaron las tarifas súper altas y fue cuando los pueblos decidieron no pagar. Pero si estos pueblos no existieran, pues las tarifas, quién sabe en cuánto anduvieran, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Y qué decir, pues también, pues soñamos con construir otro mundo posible, donde pues podamos tener un buen sistema de vida para nosotros los pueblos, sobre todo para las futuras generaciones, cuando nosotros no existamos, pero que ellos puedan todavía palpar un territorio sano, un territorio digno, sobre todo un territorio seguro, pues, donde puedan ellos todavía convivir esto que a nosotros nos heredaron nuestros abuelos, ¿no? Y pues seguir construyendo estas redes de autonomías no capitalistas, no patriarcales, ¿no? Que realmente es una lucha acabar con este sistema dominante de muerte, que lo único que piensa es en solo invadir, instalar megaproyectos, instalar corredores industriales a costa de esta crisis planetaria en la que ya estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, tuvimos 5 días de intenso calor, casi 40 grados, y ayer por la tarde entró el norte, ahorita casi queremos usar suéter, y ayer estábamos tomando agua con hielo, ¿no? Entonces ya estamos en crisis, la verdad, tenemos una crisis planetaria, pero muchas veces seguimos habiendo personas que pues no prestamos atención, sino más bien porque estamos distraídos en muchas otras actividades que la misma vida nos exige, ¿no? Sin embargo, pues invitamos a que puedan también, pues sumarse a la lucha de los pueblos, a darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? A también hacer algo, alguna acción, por muy chiquita que sea, pero pues
siempre pensando en que pues es para que la vida continúe, ¿no? Y pues qué decir que pues nuestra lucha es por la vida, realmente, no es una lucha aislada, no es una lucha personal, sino es una lucha, y no es una lucha de un pueblo, no justo el Congreso Nacional Indígena. Es nuestra casa donde llegamos muchos pueblos que estamos buscando que nuestros territorios no se acaben, ¿no? Que que continúen vivos. Bueno, ¿cómo podríamos apoyar su lucha y si quiere agregar alguna otra cosa para las personas que nos escuchan, pues igual. Pues más bien difundiendo, ¿no? Difundiendo, duplicando estos materiales, porque a veces pareciera que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, en los pueblos está pasando mucho y yo creo que este es un espacio muy bonito que ahorita se está haciendo de crear estos materiales y poder difundirlos y poder compartirlos con otros más para que de esta manera conozcan lo que está pasando en cada territorio, no solo de Veracruz, sino del norte, de otros estados, ¿no? También necesitamos a personas que quieran hacer su servicio social con nosotros, ¿no? Puedan prestar sus servicios como voluntarios en un periodo mínimo de 6 meses. A veces hemos tenido visitas de estudiantes también que vienen a apoyarnos, ¿no? A hacer que esto también ellos puedan tener un espacio donde vean que pues los pueblos nos estamos organizando y que existe todavía esto, ¿no? La comunidad y la resistencia. Y bueno, también de lo que siempre estamos necesitando son de abogados ya titulados, ¿no? Que también puedan dar un servicio, que puedan venir a nuestros territorios, sobre todo porque hay muchos temas que se van a ir abordando. Ahorita estamos con el tema de la propiedad social de las tierras en la zona Nuntajiyi, y bueno, ahí se vienen procesos y juicios agrarios en el cual pues sí necesitamos estos apoyos de compañeros abogados solidarios. Sí, pues yo siento que, bueno, yo que estuve el año pasado con lo de la Asamblea Nacional por el Agua, el ANABI, creo que lo que se ocupa y cómo pueden ayudarnos, pues es realmente haciendo esa hermandad, ¿no? Que siempre hemos tenido. ¿Por qué? Porque esa hermandad en sí también nos ayuda mucho cuando el pesar es muy, muy duro, ¿no? Cuando sentimos que ya no podemos, pero sabemos que hay hermanos en el país, hermanas, que están ahí para nosotros, que están agarrándonos de la mano y sabemos que no nos van a dejar caernos o no van a dejar que se nos sigan violentando. Creo que es lo que pues hace falta, ¿no? Pues cómo nos pueden ayudar si sería de esa forma, ¿no? Estar ahí siempre se ocupa. Y es muy importante, no solamente entre nosotros, sino realmente si se pudiese hacer en todo el país, la cuestión de que ahorita mucha gente sí se está dando cuenta que por parte de los partidos políticos no hay solución. Entonces, lo que también como que tratamos de plantear sería que primero se escuche las voces de las víctimas o de los afectados antes que el oficialismo. O sea, primero que generar ese entorno para que haya confianza de que entre nosotros, que somos los pueblos indígenas del país, tenemos la verdad y la veracidad de lo que está pasando. Y estos espacios como tal, yo que estuve el año pasado en el ANAVI, llegó mucha gente de varias partes, de varios puntos del país, que también tenían demasiadas amenazas y que al compartir pues estos testimonios, ¿no? De lo que estaba pasando, nos damos cuenta que no somos los únicos que nos están acechando, nos están amenazando, sino que a nivel nacional somos muchos, a nivel mundial ni se diga. O sea, la mayoría de estos espacios que han estado resistiendo durante muchos años son espacios muy codiciados pues para el capitalismo, ¿no? Que de ahí se desprenden los gobiernos, las instituciones, las empresas, industria, todo el sector que quiere pues acabar al final de cuentas con nuestro planeta y con nuestra estabilidad, ¿no?
sería decir que debemos de seguir pues hermanándonos entre todas y todos para ver pues nuestra vida en sí, tanto nosotros como humanos, especies, plantas, pues sigan existiendo, ¿no? Que sigamos siendo los pueblos indígenas los que protegen pues estos recursos que tenemos, ¿no? Pues agradecerle mucho su participación, su palabra y pues sí, igual invitar a todos los que nos escuchan pues a revisar si se perdieron algún programa previo de Tejiendo Palabras en el YouTube del Congreso Nacional Indígena y en Facebook, ahí encuentran estos programas Tejiendo Palabras. Los invitamos también, todos los que nos escuchan, nos ven, a revisar las redes del Congreso Nacional Indígena, su página, su Facebook, su YouTube, y pues estar al pendiente de todas las actividades que salgan rumbo a este 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena. Y pues les agradecemos mucho, compañera Maribel, compañero Bet. También gracias por el espacio que nos dice, ¿no? Pues por parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Gracias porque pues hay estos espacios, ¿no? Y creo que hay algo que sí me gustaría como que comentar, ¿no? No sé si como para motivar a las personas también, pues la difusión ya es una herramienta pues indispensable, ¿no? Para ver que no solamente somos nosotros, sino hay más, y que no somos realmente gente pagada, sino gente realmente que desde nuestro interior, desde nuestra visión del mundo, ¿no? Entendemos que la lucha es muy importante para poder proteger y preservar pues lo que aún tenemos. Y muchas gracias por ahí por darnos el espacio. Bueno, compañeros, pues muchas gracias. Congreso Nacional Indígena. Rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia.